expresión agrega simpático, acá que puede ser Pigmeos bajo la luna, y acá la estrella. Este cuadro de estrella nunca se encuentra disponible, siempre está solicitado, siempre existe en el museo, y mil cientos de copias y cientos de copias se vendieron, todo el mundo busca la estrella azul. Bien. Interesante, creación así te da mucho que pensar. La imaginación es parte de la creación, entonces todos podemos imaginar con una estrella, una estrella que se mueve tanto, que parece también un molusco, es una estrella que tiene 5 puntas como todas las estrellas, pero es diferente. Y estas, que hay más alegría todavía. Los nombres de la obra de arte nos dan parte de la alegría. El carnaval y el amanecer después del baile de Giuseppe. El amanecer después de que festejamos la noche de Giuseppe, da esa pintura que está aquí a la derecha. Bien. Ahora, ¿cuántos movimientos que hay en esas dos obras? Y cuánta diversidad de objetos que conviven para hacer una obra. Muchos detalles, muchos objetos, y hay una diversidad, y con la diversidad se hace la obra. Y en la obra es eso, el despertar, que vemos inmensa cantidad de cosas. Nuestra cabeza está viendo con el tiempo. Vamos ahora a la concepción o el elemento conceptual. ¿Qué es el arte expresión? ¿Qué es lo que traducimos nosotros del arte para llevarlos a la pedagogía? Para hacerlo filosofía metodológica. El arte expresión es la manifestación del ser humano que representa su existencia. Bien, es un ensayo de creatividad. Es completar los aprendizajes. Es dialogar con la representación. Todo esto es el arte expresión y pedagogía. Son dimensiones del ser humano. Pero también es un proceso de identidad interesante. Ayer que hicimos el primer curso para los maestros de la zona sobre la ludocreatividad, la primera conclusión del grupo que hicieron fue que era un toque de identidad, que expresarse en equipo, en interacción y expresarse en un curso de pedagogía resultó que para él fue un sentimiento de identidad. O sea que de una manera u otra, quien sos aparece en la obra, aunque el otro la comprenda o no la comprenda. Toda obra de arte son reflejos de identidad. Por eso que todo el arte de expresión va en el sentido que el aprendizaje es afirmación de identidades. Estamos siempre en que lo que crece es el sujeto. No estamos preocupándonos tanto de lo que produce ni lo que reproduce. Estamos preocupando del crecimiento del sujeto. Por tanto, es identidad. Es una articulación del crecimiento del individuo en la relación sujeto con otros objetos y otros sujetos, que es lo que falta en el cuadro. O sea, se va creando cada vez más sujetos porque interactúa con objetos e interactúa con otros sujetos. La interacción es lo que provoca este proceso de crecimiento y es un instrumento pedagógico. Lamentablemente es muy poco usado, muchas veces todavía en nuestro medio. Pero es la interacción la que organiza ese proceso educativo. Y acá tenemos cuando el arte de expresión comienza a ser problemas. Estas pinturas son hechas después de la guerra, es decir, en un mar azul de vida hay sangre, que es lo que vive la humanidad por momentos. La humanidad por momentos vive momentos, situaciones difíciles de vivir, porque cuando la vida es cercenada hay sangre. Entonces, cuando termina el sujeto, o sea, la expresión es mientras el sujeto está pleno de vida. Pero hay circunstancias sociales o épocas donde se cercena la vida y entonces hay expresión de la desaparición del sujeto. El sujeto se pierde cuando no puede tener vida. Y esto es una obra que manifiesta
el pasaje del arte de expresión. En la primera parte estaba el impresionismo, que es la impresión del artista, y al final vamos a encontrar el expresionismo, que es cuando la lucha social supera a la impresión del sujeto. Acá vemos otro ejemplo que corresponde a nuestra sociedad actual, que hay muchos productos que se tiran y muchos objetos sobrantes. Y hay autores, artistas que con objetos sobrantes hacen una obra de arte. Esta es la recuperación de objetos perdidos, tirados o sobrantes. Y con lo que se encuentra, un artista es capaz de dar una dimensión que es una obra de arte. ¿Cómo transformar a lo que sobra en obra de arte? También muchas veces tenemos que decirnos, mucha gente que se siente fuera de la sociedad, o sea, que está sobrando. ¿Cómo los educadores logramos hacer una obra de arte? ¿Cómo logramos hacer una obra de arte con la gente que vive en asentamientos? Con los alumnos que no comprendieron por qué hay que estudiar. ¿Cómo hacemos una obra de arte con aquel que piensa que su vida ya está perdida? Te verás con alguien que tenga mucha vida, ahora que lo llame la vida a él y contagie por la alegría. Bien, tal vez, ¿cómo logramos construir una identidad de la obra de arte? Con objetos que estaban perdidos, eran inútiles. Sin embargo, los juntamos y hubo una obra de arte. Se puede pensar eso. ¿Qué hacemos con tantos niños que en el asentamiento no saben ni a dónde van? ¿Y cuál es la práctica docente que nos podría llevar a transformar esos sobrantes en una obra de arte de personas? Pero podría ser una propuesta interesante para práctica docente 2, la de educación no formal en los barrios. Cómo los objetos sobrantes se pueden transformar en personas o en obras de arte. Obras de arte del profesor que consigue reorganizar el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque en última instancia lo que transformamos es gracias al proceso de aprendizaje. La obra de arte sobre el sujeto existe si ocurre aprendizaje. Si no ocurre aprendizaje, queda tal cual apareció claramente. Acá viene también algo muy especial, porque esto es una alegoría, hay una obra famosa con 5 documentes, acá son 1, 2, 3, 4, 5 personajes, y cada uno está representado también. Aún tenemos basura, desperdicio de la sociedad de consumo, que se transforma en obra de arte. Representa personajes, es como si dijéramos, ahí están representados los 5 candidatos a la presidencia, o los 6 candidatos a la intendencia, y están representados en material. Esa transformación es lo que necesitamos hacer en educación. ¿Cómo logramos la transformación? Porque el aprendizaje es transformación. Somos personajes perdidos y a veces sobrando. En la situación reconstituimos una historia y reconstituimos una persona. Ese es el sujeto. Cómo los objetos sobrantes se transforman en sujetos. Es bien interesante. Eso es lo que construye el arte. Es muy difícil para nosotros imaginarnos, pero el arte nos da elementos de pensar de que es factible, y el artista está siempre reconstruyendo situaciones y personajes claros. Y nosotros también podemos reconstruir para poder aprendizaje, a través del aprendizaje. Bien, y ahora vamos a hacer algo muy especial que lo va a echar más cerca. Maurice Bellart fue un coreógrafo que imaginó que con el ballet puedes hacer pensar a la gente. Con el ballet, hacer pensar a la gente. Cosa que es difícil, que algo que ves como a 200 metros en una obra de arte, en el ballet, que es lo más distante, lo habitual que tenemos en la calle, sin embargo, imaginó que los hace reflexionar. Vean la fuerza que tienen esos cuerpos que manifiestan la existencia y manifiestan un cuadro. Es un cuadro de asombro, de potencialidad, de capacidad artística, de coordinación, de composición del conjunto. ¿Y cómo hacemos coincidir esos cuerpos que
se levantan, se juntan y otros que lo estás haciendo el decorado. O sea, impresionante, una obra de arte de pensamiento. La misa por el tiempo presente fue su obra clave y era toda una obra donde había que vivir las emociones de ese momento muy conflictivo de la posguerra y que la sociedad se está transformando, como el conflicto mayor que vivió en el momento en nuestra cultura occidental, de salir de un conflicto muy grande y reconstruir todo el proceso de mirar hacia adelante. ¿Cómo reconstruimos? Bueno, bellas expresiones hacen vivir emociones a través de la pintura, como otros lo hacen a través de la danza, como otros lo hacen con la pintura y con la música. Y este es uno de los cuadros que nosotros tenemos de tantos seminarios, donde sacamos fotos de los que hicimos afiches ahora. Y tenemos también objetos perdidos, pintura en un telón de fondo, mesas, una radio, una caja con lápices y pinceles, o sea, con lo que tenemos, el sujeto puede construir pinturas que son un reflejo de su proceso de aprendizaje. El arte de expresión es eso. El arte de expresión es cómo situamos en un campo pedagógico objetos y sujetos para provocar una evolución de cada persona. Esa es la definición de arte de expresión. Cómo en un campo pedagógico sujetos y objetos evolucionan en una dinámica de aprendizaje. Pero ahí está centrado el proceso de cómo el sujeto evoluciona, cómo aprende. No está dicho que es para producir, está para su dignidad, su crecimiento. Es una pedagogía para su crecimiento. Bueno, yo quise ofrecerles eso porque para discutir y para que les guste o no les guste, sepan de dónde viene el origen del cambio de cultura, que es un cambio también de pedagogía y un cambio de mirada. ¿Abrimos una discusión o no hay nada que discutir? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sé que no corresponde a la línea de tiempo que tú estás haciendo, pero los mandalas o... Coinciden posteriormente. Mandala viene posterior a esto. No, previo como construcción, pero no previo de la pintura. Que los mandalas aparezcan en propuestas como por ejemplo Educación 3000, está basada en la interpretación de mandalas. Y si entras en Facebook, vas a encontrar Educación 3000, que hubo un congreso en el pasado en Uruguay, que se fue a una conferencia, es cierto. La imagen esa que dice, Los mandalas representan la no sé qué dice no sé qué, ¿cómo le pongo el nombre? El Buda le dice mandala, ¿no viste esa imagen de Facebook? Lo que nosotros hablamos es que salimos de la reproducción colectiva de la didáctica y el trabajo de la expresión del sujeto. El mandala no está poniendo la fuerza mayor, no en el sujeto, está poniendo en el símbolo al cual te refieres. Es otra aparición, pero eso ellos colocan educación femenina. Y ya te digo, en octubre y septiembre del año pasado hubo un congreso acá, el grupo más importante que trabaja ¿Acá en Uruguay o acá en Estados Unidos? no, acá en Uruguay. El grupo más importante que es también que trabaja en eso. Pero acá en el grupo, y poner educación femenina y vas a encontrar un grupo que favoreció aquel video que hicieron sobre la educación imposible. No, la educación prohibida. Bueno, ese grupo también trabajó con ese educación. Lo que usted le aparece como una fuerza cósmica que aparece a través de los seres humanos. Bien, otra discusión, otro comentario. ¿De qué año es la educación prohibida? El año pasado. La educación prohibida la fundaron el año pasado. Y encontraron ejemplos en Perú, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Son más bien autores sudamericanos, con contacto en España. Pero una de las personas que está relacionada más con la educación terrible es una frase que está en Bolivia y la que está en Chile. Son los dos grupos más centrales de la educación terrible. Ahora, el que tiene más estudios son las cosas que piensan y argumentan. Sí, pero yo le estoy viendo eso de pedagogía también extraño, O sea, está bueno, pero da como incluso ahora invitan a vos para mirarlo a que vaya a hacer
por hacemos seminarios. Y tal, hago parte de todo, todo bien, yo la conozco acá en la vuelta, pero ella trabaja en todo lo privado y tal. En un sector Bueno, eso no se representa el problema de la sociedad y de la educación, eso representa la elevación de espíritus, pero no el problema social. Lo que pasa es que nosotros estamos en la educación pública y la parte de la educación social es prioritaria sobre la elevación, digamos. Es como si para ellos un grupito puede elevarse al cielo, es normal. Claro. Pero no están acuciados con nosotros de resolver el problema. Parecemos medio social. Como para que te pueden pagar, hace mucho Los seminarios son caros y los seminarios son también para una elevación cultural. ¿Tienen otras preguntas y comentarios? Bien, si no, el problema central que quise contarles con esto es que el arte, impresión y pedagogía se inspira en la evolución que presentó la pintura y la pintura como creación del arte y que la creación del arte es como finalmente la pedagogía, es el arte de crear un nuevo persona. El proceso de aprender es un arte de crear una nueva persona. Bien, nos encontramos entonces el próximo. El viernes nosotros tenemos kinesiología, salimos yo a media de la tarde. Tenemos kinesiología a las 4:30. ¿Todos los viernes? No, solo la tercera vez. Ah, por favor. ¿Qué pasó? Tenemos kinesiología hasta las 4:30. No, hasta las 6:15, pero no sé. Hasta las 6, 6:15. No sé, el ISEC está haciendo con sus horarios, no sé si ustedes comparten, esta materia la pierden porque al tener dos faltas la van a perder. O sea, para el ISEF el problema no son las materias opcionales, que son créditos. Para el ISEF el problema es una materia opcional. No sabía que no tenía que tener en cuenta, pero nos consiguen los dos horarios. No te entiendo, yo no lo sabía, pero La además... pasa lista igual, ¿no? La pasa en la lista. No, pero el problema de que no pasa lista no quita el problema. El problema igual existe porque el alumno que quiera aprender no va a poder. Y claro, interfiere, ¿verdad? Porque en realidad nosotros podíamos por el horario viejo, pero después cuando nos cambiaron,